fuerza espiritual de Israel. La fuerza espiritual de Israel. Sofonías capítulo 3 versículos 16 y 17. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Salmos capítulo 132 versículos 13 y 14. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí, dice el Señor, habitaré porque lo he deseado. Palabra del Señor. Este día vamos a estar reflexionando acerca de todo ese conflicto que está viviendo la nación de Israel. Sabemos que se ha comenzado una guerra civil. Israel estas últimas 2 semanas ha estado bajo ataques de lo que son las organizaciones radicales antisemitas que quieren desaparecer al pueblo judío, que están atacando a esa nación. ¿Por qué? Porque están peleando territorio, están peleando una ciudad que no les pertenece, una ciudad que el Señor Dios Todopoderoso entregó al rey David, una ciudad que el Señor prometió estar para siempre, habitar en ese Jerusalén, en esa ciudad que representa la ciudad misma de Dios. Hay promesas divinas sobre esa tierra. Israel, la cuna de los profetas, Israel, la cuna de nuestra fe, tanto para el mundo judío, para el mundo musulmano, como para nosotros los cristianos. Nosotros como hijos del Señor, como cristianos, reconocemos que nuestras raíces de nuestra fe vienen desde Jerusalén, vienen a través de toda la descendencia de los patriarcas, desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió, nos compró con su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Y si nosotros no queremos reconocer que nuestras raíces de nuestra fe son hebreas, es porque tal vez ignoramos la historia. Pero también tenemos que orar en estos momentos como cuerpo del Señor, como iglesia, por esa nación, por todo lo que se está viviendo en estos momentos. Todo país, todo Estado de Derecho tiene la obligación de defenderse si son atacados. Por supuesto, se han levantado tanques de pensamientos políticos. Se ha visto una demora incluso con las Naciones Unidas en dar respuestas a este conflicto. Eso no es nada extraño. Recordemos que a través de miles y miles y miles de años, Israel ha vivido muchos conflictos, muchas batallas y ha tenido muchos enemigos en el mundo. Se ha levantado el pensamiento de antisemitismo, todos los que están en desacuerdo a que Israel fuera una nación. Recordemos cuando Israel se hizo nación el 14 de mayo de 1948. Muchos estuvieron en desacuerdo. Muchos ven a Israel como un estado bélico que solamente va a ir y va a destruir, o que tiene una agenda sionista en querer implantarse en todo el mundo. No, no es así. Dios ha permitido a la nación de Israel poder levantar cabeza, poder defender su soberanía. Hay una cosa que los hombres humanos no pueden entender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales que están pasando con Israel, el hombre no las puede discernir, porque eso solo se discierne espiritualmente, todo lo que está pasando. Por supuesto, los políticos, las organizaciones van a ver a Israel de diferentes puntos de vista, unos a favor, otros en contra y otros que ignoran lo que está pasando con la nación de Israel. Pero nosotros como iglesia del Señor, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es nuestro deber? Es orar por la paz de Jerusalén, es orar por los justos de Israel, es orar por todas esas personas que están envueltos en medio de esos conflictos, que Dios guarde sus vidas, que el Señor está obrando de una manera que nosotros tal vez no entendemos, pero Dios
tiene todas las cosas en control de todo lo que está pasando en Israel en estos momentos. No los amedrentemos, pero sí quiero reflexionar un poquito en el libro de Sofonías con esta palabra, cuando el Señor dice en Sofonías capítulo 3 versículos 16 y 17: aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no temas, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Mira estas grandes profecías que están sobre Jerusalén, sobre Sión, sobre la nación de los profetas. Es algo grande. Dios ha prometido estar en medio de ese lugar como un guerrero, como alguien que siempre los va a estar defendiendo contra los ataques del enemigo. Pero el Señor lo confirma con este salmo en el 132 que leímos al principio. Porque el Señor ha escogido a Sión, dice, la quiso para su habitación. Dios ha decidido quedarse en ese lugar. Y mira lo que dice: este es mi lugar de reposo, para siempre aquí habitaré, porque la he deseado, porque a mí se me ha placido, porque a mí se me dio la gana. El Señor eligió a esa tierra, a la tierra santa que nosotros conocemos. No que ese pueblo sea muy por encima de todas las naciones. No que el pueblo judío sea una raza que tenga supremacía sobre otras naciones. No, es porque es un pueblo de promesas. Es porque a través de la simiente de David nosotros recibimos la salvación. Griegos y todos los gentiles del mundo, de todas las naciones, de todas las lenguas, fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nosotros oramos por esa tierra bendita, una tierra de profecía, una tierra de grandes promesas. Incluso cada uno de nosotros nos acercamos con esa fe, con ese respeto, con esa devoción, cuando muchos tienen la oportunidad de ir y visitar a ese lugar donde hay una historia, donde hay cultura, donde vemos la concentración de miles y miles de personas que vienen de diferentes partes del mundo como turistas a conocer más de la tierra santa de Israel. Muchos nos estamos preguntando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estás ya cerca la venida del Señor? Más que respuestas o preguntas que nosotros tengamos, en estos momentos tenemos que orar por esa nación. Tenemos que orar fuertemente. Mira, en el libro de Sofonías es uno de los libros proféticos quizás más sangrientos de todo el Antiguo Testamento. En el libro de Sofonías nosotros vamos a encontrar 3 juicios que el Señor le da a Sofonías. Sofonías era el bisnieto del rey Ezequías. Sofonías comenzó su ministerio a principios del reinado Josías, aquel rey que a temprana edad comenzó a reinar en Judá. El rey Ezequías y el rey Josías fue de los mejores, de los mejorcitos reyes que hubieron en el reino de Judá. Y en medio de un caos se levanta el profeta Sofonías a profetizar, hablando de juicios. Esto es algo bien tremendo. Y habla de juicios del fin del mundo, como hablaba de juicios contemporáneos que estaban a punto de suceder, de cambios que estaban a punto de suceder en la misma nación de Judá. Porque hay un juicio que es para todas las naciones y hay un juicio que es para la nación de Judá. Y el Señor da las razones por qué va a juzgar a Judá. Porque los líderes de Israel, los líderes se habían corrompido. Los líderes que gobernaban, los jueces estaban corruptos. No había justicia. No había justicia para lo justo, era un problema y el Señor iba a traer juicio sobre Judá. También el Señor iba a traer juicio sobre las naciones vecinas de ese lugar. Era bien tremendo lo que estaba aconteciendo, pero en medio de todos esos juicios que el Señor le dice al profeta Sofonías, el Señor le dice que también tiene a un remanente. También Dios tiene un remanente. Dios va a sacar lo mejor de lo mejor en medio de su pueblo. Dios siempre tiene un remanente. Y quiero ver esta palabra contigo en el libro de, allí mismo, en el libro de Sofonías,
en el capítulo 3, versículo 12 y 13, y dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie les atemorice. Después de los grandes juicios que el Señor trae sobre la nación y sobre las naciones, Dios tiene un remanente, y con dos características: es un remanente humilde y es un remanente pobre. Ya el Señor le había dicho a Sofonías que si el pueblo se hacía humilde, y que si el pueblo se santificaba, que si el pueblo buscaba justicia, quizás, le dijo, quizás yo lo salve. Mire, te lo voy a leer. Sofonías capítulo 2 versículo 3 dice: busquen. El Señor le dice que a Sofonías este mensaje, y Sofonías lo transmite al pueblo y dice: busquen al Señor todos ustedes. Uno, los humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos, que han cumplido sus leyes, que han cumplido su palabra. Dice: busquen la justicia, busquen la humildad, quizá serán protegidos el día de la ira del Señor. Quizás serán protegidos en el día de la ira del Señor. El libro de Sofonías tiene un tema general y se conoce como el gran día del Señor. El gran día del Señor, donde ese es un día de turbulencia, es un momento de angustia, de aflicción, porque el Señor, el Rey de Reyes, el soberano, el juez más grande de toda la tierra, el juez más grande de todo el universo, comenzará a ejecutar sus juicios, comenzará a golpear su mazo, comenzará a traer justicia a la humanidad por sus pecados. Era terrible, el mensaje era claro que traía el profeta Sofonías. Todos los humildes, busquen justicia y busquen humildad. Quizás sean salvos. Quizás ustedes si se arrepienten, quizás si ustedes se hacen justos, quizás si ustedes se hacen humildes ante la presencia del Señor, si buscan hacer lo correcto, quizás ustedes sean salvos. Siempre el Señor va a tener cuidado de los justos. Siempre el Señor va a cuidar a los humildes, pero Dios va a castigar a los orgullosos. Dios va a votar a los orgullosos. Dios les va a traer castigo y juicio a todos los arrogantes, a todos los que piensan que tienen el poder. Dios los va a humillar. A todos esos Dios los va a bajar. Mira, es fuerte. Los 3 capítulos del libro de Sofonías es un libro tremendo, que si nosotros nos entramos a leer y a estudiar, lo que nosotros vemos ahí es terrible lo que va a acontecer. Y también esa misma profecía alcanza el fin de los tiempos, porque mira lo que dice allí mismo en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, versículo 2, mira cómo comienza. Al principio, en el 1:1, da una biografía de quién es descendiente Sofonías, pero en el versículo 2 dice: eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo, los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. Es terrible el juicio, el gran día del Señor, el gran día del Señor. Es terrible. Esto no es para atemorizarnos, esto es para tener conciencia que esto no es un juego. Nuestra fe no es un juego, nuestra perseverancia no es un juego. Lo que decimos no es algo
pasajero, no, esto es una realidad de ponernos a cuentas con el Señor, de buscar la justicia de Dios, de buscar ser humildes delante del Señor, de quitar todo orgullo y toda arrogancia en estos momentos que estamos en una línea bien delgada profética, donde estamos viendo estos acontecimientos terribles. Sabemos que en estos momentos la defensa de Israel no depende ni de otra nación, no depende ni de la intervención de Naciones Unidas, no, depende de que el Señor está en ese lugar, el Señor está en ese territorio. El ángel cuida esa frontera de esa nación, de ese lugar, de ese territorio. Y aunque Israel un día va a quedar solo, como dice su palabra, pero el Señor peleará a favor de esa nación. Sí, habrán crisis tremendas, sí, habrán vidas sacrificadas, porque en toda guerra se sacrifican vidas, en toda guerra hay sangre, pero el Señor guarda y salva la sangre de los justos, porque toda guerra se pelea por una causa, y esta es la causa de defender una tierra, la tierra que fue prometida a sus padres, defender ese territorio que ya el Señor les ha entregado. El Señor está en medio de su pueblo, el Señor está obrando en Israel como el Señor está obrando en la iglesia cristiana en todo el mundo. Y todo aquel creyente en Jesucristo, toda aquella persona que sabe que el Señor Jesús está pronto de venir, es momento de buscar justicia, como decía el profeta Sofonías, y buscar humildad. Dos cosas, a mí me sorprende, dos cosas que el Señor le dice al profeta Sofonías en los últimos tiempos: justicia y humildad. Justicia y humildad son dos grandes perlas que como hijos de Dios tenemos que nosotros buscar en el Señor. ¿Sabes qué? Viene a mi corazón esta palabra del libro de Mateo en el capítulo 5, versículo 5. Mira lo que dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. En el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mira estas dos bienaventuranzas que el mismo Jesucristo dijo, dos perlas preciosas para el gran día de la ira del Señor. Así es que donde quiera que estás, querido amigo, yo te invito a buscar a Cristo, yo te invito a recibir a Jesucristo. Esto es un mensaje de urgencia. Sofonías no tenía tiempo para estar ahí hablando cualquier cosa, mensaje bonito. Sofonías tenía que decir el mensaje a Judá, porque Judá estaba corrupto, no había tiempo, el juicio estaba a punto de entrar a la nación. Dios está hablando en estos momentos, no hay tiempo, tenemos que buscar a Jesús con todo nuestro corazón, tenemos que buscar justificarnos delante del Señor. ¿Y qué es lo que nos hace justo? Es la fe en nuestro Señor Jesucristo lo que nos hace justo. ¿Qué fue lo que hizo justo a Abraham? Fue su fe en el Señor lo que hizo justo a Abraham, y eso es lo mismo que a nosotros nos va a hacer justo. Y cuando somos justos, entonces vamos a poder ser humildes delante de la presencia del Señor. Y nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión aquí en Tiempo.